saludar a otro amigo porque ya llegó también. Es el magistrado del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, Ángel Mario García Guerra, ex candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Querido magistrado, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buenos días, Vicente. Es un gusto estar aquí contigo, con la gente que te sigue, y aprovecho la ocasión para unirme a todos esos comentarios que escuché el fin de semana en la Feria del Libro, donde hablaron muy positivamente sobre ti, sobre tu trabajo y cómo fuiste de alguna forma una cuña para el inicio de este movimiento de la revolución de las conciencias, y que lo sigues haciendo a través de tu canal, a través de tu programa y a través de las personas que participan con él. Así que muchas felicidades y que siga este camino de la transformación de las conciencias para que tengamos un mejor México para todas y para todos. Te agradezco tu generosidad, Ángel Mario. Aquí es en serio que todos somos sin censura, que los que quieran estar que estén, los que no quieran estar que no estén, pero desde aquí nuestros mejores deseos para que a todos nos vaya muy bien. Y bueno, eh, pues no sé por qué tema quieras entrar, pero hay tanto en la agenda nacional, Fíjate que hay muchas un cosas. tema que yo creo que todos conocemos y a todos nos duele, que es estas lluvias que se dieron en varios lugares de la República y que han provocado daños que al parecer no teníamos precedentes de la magnitud. Y como siempre hay personas que utilizan este tipo de tragedias, este tipo de desgracias para llevar agua a sus molinos, para sacar partido político, para criticar o denostar a un régimen sin pruebas. Creo que el trabajo que se ha hecho desde el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales para solventar este problema tan grande de tantas personas, entre fallecidos, personas desaparecidas y personas que lo perdieron todo, estamos frente a una de las tragedias más grandes, creo yo, de los últimos años. Y vemos cómo hay partidos políticos que critican y que se echan, como dicen vulgarmente, las naguas a la cabeza con críticas infundadas y pretendiendo lavarse las manos como partícipes directos de las consecuencias negativas de este problema natural, porque es cierto, las lluvias fueron cosa de la naturaleza, pero no podemos olvidarnos, Vicente, sobre todo los que tenemos cierta edad, de todos los asentamientos irregulares que fueron provocados por los gobiernos estatales y municipales del PRI específicamente. Y qué mal que tengamos que decirlo con nombre y apellido de qué partido político estamos hablando, pero es la realidad. Todos lo sabemos, cómo para conseguir votos movían a las personas con necesidad económica o con necesidad laboral, las movían de su lugar de residencia hacia los lugares donde ellos les convenía, que generalmente eran asentamientos irregulares, se les conocía o se les llamaba paracaidistas o precaristas o posesionarios, y los ubicaban o permitían su ubicación en las márgenes de los ríos, en ciertos cerros o en ciertas montañas pequeñas, que eran totalmente un riesgo para la estabilidad de sus viviendas, muy precarias, por cierto, y para la estabilidad de su integridad física. Y aún así, los dejaban instalarse, y muchas veces eran ellos mismos los líderes de ciertos sindicatos, los líderes de ciertas agrupaciones pertenecientes al partido, que provocaban estos asentamientos irregulares. Estamos hablando de personas que llegaban a vivir de manera muy precaria, sin tener drenaje, sin tener luz, sin tener agua, sin tener pavimento, pero lo más riesgoso, sin siquiera tener estudios sobre el suelo, y en lugares, insisto, que eran sumamente peligrosos para movimientos como terremotos o como lluvias o como huracanes o como todo este tipo de cosas. Todas esas casas, en su mayoría, si no es que la totalidad, esas muy precarias viviendas que desaparecieron, que fueron arrastradas por las corrientes de los ríos, de las aguas desbordadas, se debe en gran medida a que nunca hubo un responsable
que hiciera un estudio realmente, estudios del suelo, estudios de la factibilidad, estudios de riesgo de los lugares y permitieran que se hicieran asentamientos humanos en esos lugares. Y ellos, los que indirectamente provocaron que esta gente viviera en esas condiciones, ahora se asustan y ahora quieren que en una semana se resuelva todo lo que ellos indirectamente provocaron. Y no olvidemos cuál era la razón de que a ellos les gustaba, les convenía y les servía mantener esos asentamientos irregulares, porque cada que venían elecciones, llámense municipales, llámense de diputados, llámense estatales o incluso federales, ellos iban con esos grupos de personas a ofrecerles la regularización de sus predios, entregarles escrituras, ponerles pavimento, ponerles drenaje, ponerles agua a cambio de votos. Y así fue como se construyeron muchos de los sectores urbanos, no solo de aquí de Nuevo León, que tenemos muchos casos similares, sino también en otros estados de la República. Y ellos siempre han explotado la pobreza, la necesidad y la marginación de los mexicanos y las mexicanas para llevar votos a las urnas y permanecer en el poder. Entonces, esa realidad histórica no se nos debe olvidar y, insisto, es cierto que esta tragedia la causó un fenómeno natural, unas lluvias atípicas que no se habían tenido antes, pero los resultados tan desastrosos, sobre todo para aquellos que lo perdieron todo, para las personas que perdieron la vida o para aquellos que aún no han sido localizados, en gran medida tienen que ver por las fallas en los asentamientos de las comunidades, las personas. Oye, Ángel Mario, y me sorprendió que un periodista, creo que de Excelsior Páramo, casi sugiriendo que es responsabilidad de este gobierno corregir lo que por décadas precisamente se ha hecho mal, se ha hecho incluso con perversidad, de una forma perversa. Se sigue haciendo en la actualidad. No solo hablo de los asentamientos irregulares como estos de personas que viven en las márgenes de los ríos sin tener ni siquiera un título de propiedad. También estamos hablando, Vicente, de los fraccionamientos que hacen todos los trámites legales para tener un permiso de fraccionar. Y entonces, como ellos, los fraccionadores, que siempre están pensando en la ganancia económica y no en la seguridad de sus pobladores, ellos son los que patrocinan muchas veces las campañas de estos políticos de ciertos partidos y a la hora de que llevan sus permisos al municipio para que les otorguen la autorización para poder vender los inmuebles, resulta que no hay estudios de suelo, resulta que en lugares que son caídas naturales de agua solo les echan pavimento o ponen una barda. Hace unas semanas aquí en Nuevo León pasó un caso muy lamentable en un fraccionamiento de plusvalía importante, una colonia, un fraccionamiento de clase media social alta, donde desafortunadamente por las lluvias atípicas que hubo hace algunas semanas también aquí en Nuevo León, esa casa se cae una parte de la casa y había un bebé y el bebé falleció después de estar varios días en el hospital. ¿A qué se debe que se cayó esa casa? Pues que esa casa no debió de haber estado construida ahí porque era una caída natural de agua que no respetaron los fraccionadores, pero que tampoco le importó al municipio revisar si realmente el lugar donde se estaba construyendo ese fraccionamiento era óptimo. Y otra cosa que hacen también los fraccionadores y que no sé si sucede en el resto de la República, pero aquí en Nuevo León sí lo vemos. Todos los fraccionamientos nuevos no incluyen espacio para árboles en ninguna parte de sus, que ahora son puras colonias privadas con acceso restringido. Entonces venden las casas. El frente de las casas lo ocupa totalmente la cochera para 2 vehículos y no hay espacio para poner un solo árbol. Entonces se convierten en planchas de concreto, que eso colabora y contribuye a tener estos cambios climáticos. Entonces hay una correlación muy estrecha entre la corrupción de las autoridades municipales con los fraccionadores y también
con aquellos grupos políticos que provocan asentamientos irregulares, y todo eso se traduce en pérdida de vidas que luego quieren culpar a los gobiernos que están tratando de revertir esas tendencias. Y retos legales y retos en términos de justicia y todo lo que se viene detrás de todo eso, ¿no, magistrado? Irte a pelear, por ejemplo, esa familia que lamentablemente aquí en Nuevo León perdieron a un bebé, irte a pelear con ese fraccionamiento es meterte a las patas de los elefantes. Nunca les vas a ganar, nunca vas a poder con ellos, va a ser un desgaste económico y emocional, y al final de cuentas no se va a obtener nada, porque todo el sistema está hecho, estructurado y planeado para que ellos, esa élite, esos poderosos, esos que están en el poder político o en el poder económico, siempre salgan ganando. Nada más por no dejar algún comentario acerca del relanzamiento del PAN, la candidatura de Salinas Pliego, algún otro tema en la agenda política nacional, magistrado. A mí me llamó la atención, yo no dudo que haya muy buenos perfiles en el Partido Acción Nacional. Yo en lo personal he conocido a personas pertenecientes a ese partido de antes y de ahora que merecen todo mi respeto y admiración, pero me llama la atención que en este proceso, al menos lo que se hizo público, pues son los mismos rostros de siempre. Y como que también hacen mucho énfasis en una aparente ruptura con el PRI, sin embargo vemos ahí a 4 o 5 perfiles del PRI formando parte de ese nuevo PAN. Entonces, ¿hasta dónde realmente hay una separación con el PRI? Y hasta dónde hay realmente una renovación. Yo no vi gente joven, yo no vi perfiles nuevos, ni en el evento en el auditorio, ni en el evento de las calles, vimos a los mismos de siempre. Ojalá que sea cierta esa renovación. México, como todos los países del mundo, necesitan de una oposición responsable, pero desafortunadamente las oposiciones que tenemos hoy en nuestro país no son oposiciones que están viendo de qué manera colaboran o qué cosas se cambian de lo que se está haciendo mal en el gobierno, que definitivamente hay cosas que se están haciendo mal en el gobierno y hay cosas que se están haciendo mal desde Morena. Pero como ellos parten de contraponerse a todo, contradecir todo, criticar todo, no reconocer absolutamente nada y siempre teniendo como prioridad el negocio, creo que no hay tal renovación. Y en el caso de este señor Salinas Pliego, es lamentable la forma en que se refiere a las personas que no tienen su misma ideología, porque llamarles zurdos de mierda, o llamarnos, porque yo no tengo la ideología que él tiene, llamarnos zurdos de mierda y decir públicamente que nos manden a todos a literalmente nuestra madre, me parece que es una falta de respeto muy grande. Y si él está buscando, o los que lo apoyan, ser presidente de este país, y tener claro que la gran mayoría de los mexicanos apoyamos los movimientos de izquierda, aunque no nos definamos de izquierda o de derecha, simplemente mexicanos humanistas, apoyamos a aquellos que son de izquierda. Entonces, no estamos de acuerdo con la política o la filosofía de los de derecha y menos de la derecha extrema, y creo que no puede ser posible que pretendas gobernar un país, primero, siendo un evasor fiscal, y segundo, mandando a los mexicanos y a las mexicanas que no piensan comer, mandarlos a donde nos mandó. Creo que es una gran falta de respeto y una más de los muchos errores que siguen cometiendo. Yo tengo aproximadamente 8 años de estar escuchando las mismas cosas, de estar escuchando las mismas estrategias. No sé quién los asesore, no sé quiénes sean sus estrategas políticos o de marketing o de como se llame, porque no es mi área de expertise, pero lo que sí creo es que esa política que han seguido, ese discurso que han manejado, esa forma de actuar en las cámaras, tanto diputados como senadores de la oposición, no les ha traído ningún resultado positivo. Por el contrario, se han ido disminuyendo cada vez más.
Y si este cambio que anuncia el Partido Acción Nacional no se traduce en un cambio real y verdadero, creo que van a seguir disminuyéndose. No creo que desaparezcan, el PRI tal vez sí, pero yo creo que el Partido Acción Nacional no va a desaparecer y yo espero realmente que no desaparezcan, sino que realmente se transformen y se conviertan en una verdadera oposición responsable y que ponga por encima del interés del dinero o del interés personal el interés de México. Hay una cosa que también me llama mucho la atención de ellos. Nunca se refieren al pueblo como tal. Siempre dicen ciudadanía, ciudadanía, ciudadanía. Y es cierto, los que tenemos derecho al voto en este país somos los que tenemos esa calidad de ciudadanos, pero no debes de referirte solo a los ciudadanos porque en este país habitamos todo el pueblo de México. Entonces, si tu política va encaminada a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y de las mexicanas, no puedes limitar tu discurso solamente a los votantes, que son a los que ellos se refieren como ciudadanos. Más bien a mí me parecería que tienen cierta repulsión por la palabra pueblo. Y eso, pues a mí y a muchas otras personas nos hace pensar que no están dirigiendo su mensaje a todos los mexicanos y a todas las mexicanas, sino a ese grupo al que ellos pertenecen. Y como dicen, sería un diálogo interno entre ellos, que hoy en día sabemos, por los números, por las estadísticas, que no les da para ganar una elección, ni siquiera para tener un Congreso nutrido. Interesante lo que mencionas, querido magistrado Ángel Mario García Guerra. Como siempre es un placer escucharte en este espacio libre como el viento. ¿Con qué cierras? Y obviamente también te pido que nos compartas tus redes sociales, magistrado. Bueno, yo solamente quisiera hacer énfasis en que estemos todos y todas atentos a lo que sucede en nuestro país. Hoy en día tenemos una gran ventaja, las redes sociales y los medios alternativos de comunicación y de información, como es como este es tu canal Sin Censura y otros más, que estemos atentos a informarnos en este tipo de programas, en este tipo de canales, con este tipo de periodistas y que no nos creamos todo lo que nos quieren vender, porque como siempre lo he dicho, no es que sean tantos, lo que pasa es que tienen demasiados micrófonos, sobre todo los micrófonos de la televisión y del radio, que en muchos lugares de México es lo único que llega, la televisión o el radio. Que nos comprometamos como mexicanos a continuar con la transformación y a que se mejoren todas las cosas que están mal y ojalá por el bien de todos que seamos más partícipes. Creo que hoy en día hay un gran despertar de las conciencias, pero todavía nos falta camino por recorrer. Y mis redes sociales pues son Ángel Mario García o Doctor Ángel Mario García Guerra en TikTok, en Facebook, en Instagram. Quien guste seguirme, sería un placer. Le mando un abrazo, magistrado, y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana o antes si lo amerita la noticia. Gracias, Vicente, y un abrazo para todo tu público y a todos tus seguidores. Así es, el magistrado Ángel Mario García Guerra, hablando con nosotros sin censura desde Nuevo León para el mundo. Y déjeme saludar en la ciudad de Chicago a don David, que ya está listo también para transmitir en vivo y en directo a la 1 p.m. por su canal. Grábeme, don David, seguramente hablará de la No Kings, la marcha No Kings, que sacó a 7 millones de personas por lo menos alrededor de Estados Unidos. Y también quiero agradecerle porque ya publicó en su canal de David el Grande Music la que le pedí, la de Belleza de Cantina. Ahí sube pura música, puros éxitos y bueno, deleitándonos con su voz el querido David. ¿Cómo estás, David? Buenos días todavía. Buenos días, mi estimado don Vicente. Pues muy contento de saludarlo a usted, también felicitarlo por ese gran día ahí en la Feria del Libro, que fue un éxito total, lleno total, así que muchas felicidades a usted, a don Paco, a todos los que estuvieron presentes, a Rafita también, que le mando un fuerte abrazo. Ahí estuvimos viendo que pues había bastante gente, así que muchas felicidades. Y aquí estamos ya listándonos para el ratito, para estar en vivo ahí presentándoles pues también algunas imágenes ahí de No Kings. Por supuesto, acá en Chicago mucha gente pues estuvo ahí en esas protestas. Vamos a hablar también lo del PAN, ya saben, el nuevo PAN entre comillas, porque de nuevo no hay nada, son los mismos
las mismas personas, nada más el sobrenombre que le pusieron el nuevo, pero no hay nada nuevo de ellos. Vamos a hablar también de Gustavo Petro, que pues ahora Trump ya la está agarrando con Petro, ya parece que va atrás de él. Pues dice Petro que por la gasolina, por el petróleo, ya veremos. También vamos a hablar de Ricardo Salinas Pliego y también que hasta se burlan de él, el senador Noroña también se burla de él y pues tenemos bastantes cosas para presentarles ya en un ratito más. Estamos ya ahí preparando el material. Saludo a toda la audiencia de Sin Censura y pues ya saben que también en